Mi ponencia básicamente consiste en dos aspectos esenciales. Uno, mostrar la pluralidad de posibilidades que hay para poder investigar desde el campo científico de la fisioterapia, y el otro poniendo énfasis sobre la necesidad de que los profesionales realicen procesos de investigación científica, procesos de construcción del conocimiento allí donde están trabajando. Es decir, que la práctica clínica tiene que ser sustentada por el conocimiento que se ha adquirido de manera científica, pero también en el propio acto de la asistencia clínica fisioterapéutica nos debe de servir para ejecutar, para llevar a cabo procesos de investigación. El momento actual de la fisioterapia no tiene otra posibilidad ni otro camino que la investigación científica. Es decir, la práctica clínica en la fisioterapia hoy día, si no está basada en el conocimiento científico, no tiene absolutamente ningún futuro. Lo que pretendemos precisamente es poner un punto de inflexión que yo creo que muy bien este congreso podía servir para ello, en el que tomen conciencia los fisioterapeutas clínicos asistenciales de que es necesario producir un cambio, de hacer un proceso emancipatorio allí donde se está trabajando para poner en marcha procesos de investigación. Es el único camino posible. Hoy en día la medicina basada en la evidencia es el único camino posible para la medicina, y la fisioterapia basada en la evidencia científica, obviamente, es el único camino de la fisioterapia. Dos cosas antes de iniciar mi intervención. La primera, agradecer al comité organizador que me haya invitado a compartir con vosotros en esta tarde algunas reflexiones sobre fisioterapia, conocimiento científico y práctica clínica, que son ideas en las que venimos trabajando desde hace ya algunos años, y bastantes de los que están allí presentes me habrán oído en alguna ocasión sobre ello porque fueron alumnos míos. La otra cosa que quería decir es que después de escuchar a nuestro presidente, pues casi he estado a punto de tirar la toalla y decir me voy, porque hemos coincidido en bastantes contenidos en relación a la ponencia que hoy tengo. Pero recapitulando, realmente me alegro de que haya tenido la intervención el sentido que ha tenido, porque ello, digamos, que ha puesto, como muchas veces hace nuestro querido presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, poner los cimientos donde otros podemos después construir. Así que te agradezco mucho esto, porque estoy convencido que ahora se entenderá mejor lo que quiero comunicaros. Como se tratan de reflexiones personales, obviamente esta ponencia no tiene ningún tipo de conflicto de intereses. Claro que tiene interés, no tiene ningún tipo de conflicto en relación con comerciales y cosas de esas, pero a algunos le voy a plantear algún conflicto, sin la menor duda. Y también tiene un marcado interés, esta ponencia, tiene un marcado interés emancipatorio de llegar a las conciencias y a los corazones y a la mente de los fisioterapeutas para llevarlos a una acción transformadora a la que nos ha invitado en la ponencia anterior don Miguel Villafaina. Digamos que mi comunicación tiene dos partes, ¿no? Que digamos se corresponden con las dos oraciones que constituyen el título de la ponencia. Una primera parte hablaremos sobre la construcción del conocimiento científico en fisioterapia, y en una segunda parte hablaremos sobre lo que ello significa para la práctica clínica. Tradicionalmente, como bien se nos ha recordado hace unos momentos, al fisioterapeuta no se ha considerado que tuviera que tener entre sus tareas trabajos de investigación. Entre sus funciones no estaba la investigación, no se le reconocía. Por tanto, a lo único que estábamos reducidos los fisioterapeutas era a ser meros consumidores de la investigación, del conocimiento que construían otros profesionales, que construían otros científicos de disciplinas afines, de disciplinas limítrofes, cercanas, pero obviamente
no desde la fisioterapia, y por tanto la función era consumir, ser usuario del conocimiento científico que generaban, que construían desde otros ámbitos. Esto naturalmente trae distorsiones en el desempeño profesional y dilemas importantes a la hora de tomar decisiones, porque ¿qué profesional de la fisioterapia, qué fisioterapeuta no se ha encontrado en algún momento en una situación clínica ante la cual no tenía una fundamentación, no tenía fundamentos científicos, no tenía una orientación científica para saber cómo tenía que actuar? Yo estoy seguro que esto nos ha pasado a todos. Ante esta situación, ¿qué puede pasar? ¿O qué ha venido pasando? Pues el dilema a la hora de tomar la decisión. Se ha podido tomar la decisión en forma de tentativa, intervenir en forma de tentativa, a ver qué es lo que pasa si hago tal cosa, o lo que sucede en otras muchas ocasiones, y que resulta deplorable, es no intervenir, derivar al paciente a otro profesional y que ese otro profesional tome la decisión por ti, tú asumes la función de ayudante y así paz y después gloria. Esto crea un problema desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista del ejercicio de un profesional que se considera autónomo, que se considera independiente. Nosotros promovemos la figura de un fisioterapeuta que se manifieste como profesional contra la figura todavía permanente en el ámbito público de un fisioterapeuta ayudante. Un profesional capaz de desarrollar pensamiento reflexivo, crítico y riguroso, que sea capaz de conjugar los conocimientos existentes y llevarlos a la práctica, que sepa cómo se construyen, cómo se generan esos conocimientos, cómo se aplican, que sea capaz de desarrollar conocimientos propios desde su propia disciplina y que sea capaz de dirigir procesos de investigación científica en el desarrollo de los conocimientos fisioterapéuticos. Porque convendréis conmigo todos los presentes que el único conocimiento útil, válido y valioso para constituir una ciencia, como definimos la fisioterapia, es el que se genera mediante procesos de investigación científica. Pero eso no es algo que esté limitado a unos cuantos privilegiados o, permitirme la expresión vulgar, chalados, que se dediquen a la universidad, que se meten en una habitación, allí una especie de laboratorio donde hace cosas profundas. No, es intrínseco a la práctica profesional, como se nos ha dicho hace un buen rato. Investigar forma parte del universitario, pero no del profesor, sino de todo aquel que es universitario y por tanto es también intrínseco a la práctica profesional si queremos saber dar respuesta desde nuestra profesión a las necesidades que nos demanda hoy la sociedad. Por tanto, la investigación entiendo que debe de tomar un papel muy destacado en la práctica clínica asistencial diaria. A veces se nos llena la boca del término científico, pero tenemos que saber distinguir lo que es conocimiento científico de lo que no es conocimiento científico. Aquí he hecho mano a los filósofos de la ciencia, quienes dicen que todo ser humano, aparte de las conductas innatas que pueda llevar, tiene la capacidad de aprehender su entorno, de incorporarlo, la información que recibe del entorno, de incorporarla, organizarla, sistematizarla y llegar a través de la razón a una serie de teorías. Esto da lugar a tres tipos de conocimiento según los filósofos de la ciencia. El conocimiento denominado vulgar, el conocimiento denominado filosófico y el conocimiento denominado científico. Nosotros vamos a hablar de este último, porque es al que le damos mayor primacía, porque es el que consideramos que es más estricto, más exacto, más preciso, más elaborado, más cualificado, que en definitiva es lo que denominamos ciencia. Según Sierra Bravo, la ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable obtenidos mediante el método científico. Este autor entiende, pues, que hay tres elementos sustanciales que configuran una ciencia. Un contenido, conjunto sistemático de conocimientos,
un campo de actuación, una realidad observable sobre la que se materializa el contenido, y un procedimiento o forma de hacer, una manera de hacer, una metodología. ¿Qué de la fisioterapia en relación con esto? Está claro que la fisioterapia tiene un contenido, que es la propia fisioterapia, la definición que ya en su día hizo la World Confederation y que ha asumido el Real Decreto 2001-2002, no, creo que es 1001-2002, en el que se establece los estatutos del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, donde define la fisioterapia como la ciencia y el arte del tratamiento físico, con todas las demás cosas ampliamente conocidas y que están ahí en pantalla. La ciencia y el arte del tratamiento físico. La ficha técnica del Ministerio de Educación, que surgió como paso previo a la elaboración del Libro Blanco de Fisioterapia y sobre todo fue después del Libro Blanco, como paso previo a la famosa Orden CIN 2135 de 3 de agosto, dice que la aportación al conocimiento de la fisioterapia es que ésta se ocupa del estudio y la aplicación de los medios y agentes físicos para la promoción de la salud, el mantenimiento y tal. Se ocupa la fisioterapia del estudio y la aplicación de los medios físicos. Es decir, esa es la aportación, por tanto, el contenido que tiene la fisioterapia como ciencia. El campo de actuación, obviamente, todos lo conocemos bien, ¿no? El campo de actuación donde se materializa el objeto de conocimiento fisioterapia es la salud. La salud concebida, entendida en sus más amplios sentidos, en todos los aspectos asistenciales, en todos los niveles y ámbitos de actuación. Y por último, el procedimiento o forma de actuar, que no puede ser otro que la aplicación del método científico adaptado a las posibilidades y a la naturaleza de los problemas que se han de resolver desde la fisioterapia. Al menos en España, los fisioterapeutas siempre hemos tenido claro el contenido, qué es la fisioterapia, cuál es el objeto de la disciplina. En España, los fisioterapeutas hemos tenido también muy claro cuál es el campo de actuación de la fisioterapia. La salud como realidad observable sobre la que se materializa la acción de la fisioterapia. Pero es verdad que no hemos tenido tan claro las formas de hacer, que los fisioterapeutas en España tradicionalmente, hasta hoy, no hemos tenido tan claro las formas de hacer, la metodología. Pero eso, como bien se nos ha dicho, ya se ha terminado, porque somos los fisioterapeutas los capacitados para desarrollar y sistematizar los conocimientos de nuestra disciplina. No pueden venir desde fuera para hacer esto. Los fisioterapeutas somos los agentes científicos responsables de la construcción del conocimiento científico en nuestro campo competencial. No somos responsables los fisioterapeutas de no tener formación investigadora, pero sí somos responsables de adquirirla. Por tanto, desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos, porque en los grados donde ya se ha incorporado con cierto acierto la metodología de investigación como ámbito docente, pero los grados todavía no han salido, o son muy pocos los que han salido en otras latitudes. Así que, por tanto, reflexionemos, seamos críticos, solicitemos en el ámbito sanitario, allí donde trabajemos las instituciones, actos de formación investigadora que nos ayude para llevar adelante una práctica clínica bien fundamentada en el conocimiento científico de la fisioterapia. Ciertamente, en fisioterapia, como en otros campos disciplinares, nosotros tenemos la capacidad de razonar y de descubrir la verdad que hay en una situación, valorar esa realidad y a partir de ahí construir teorías explicativas razonables. Pero esto
que a veces lo denominamos científico, no es conocimiento científico. El conocimiento que se deriva de este tipo de razonamiento sigue siendo, según los filósofos de la ciencia, un conocimiento vulgar, un conocimiento cotidiano sobre el aspecto disciplinar. Hace muchos años, muchísimos, y siempre pongo este ejemplo porque como yo lo viví, pues me gusta ponerlo. Ante la persistencia de que no había forma de que tuviera ganancia articular los últimos grados de recuperación de la movilidad articular del hombro en un caso de periartritis escapulohumeral, a alguien se le ocurrió ver esa realidad, analizarla y hacer una teoría explicativa de la misma. Dijo, claro, aquí lo que pasa es que como estamos forzando el movimiento articular y estamos llegando un poco más allá del límite del dolor, lo que estamos es produciendo una inflamación en la estructura periarticular. Y por tanto esa inflamación impide que se alcancen los últimos grados de la movilidad articular, del rango articular. Así que lo que vamos a hacer es decirle al paciente que se vaya a su casa, que descanse un par de semanas y dentro de 2 semanas que venga a ver qué es lo que pasa. El paciente vino a las 2 semanas, donde se le había indicado que moviera su hombro pero sin forzarlo, y efectivamente a los 4 o 5 días de tratamiento recuperó los últimos grados de la movilidad articular. Es un conocimiento válido, es un conocimiento disciplinar, pero no es un conocimiento científico. Lo que pasa es que este tipo de teorías explicativas no se contradicen con el conocimiento científico, antes al contrario, pueden ser el inicio de un proceso de investigación científica donde se puedan descubrir explicaciones más profundas, más exhaustivas, conocer causas, consecuencias, fenómenos subyacentes, etcétera. Ir sistematizando este tipo de conocimiento. En otro foro, que también conté esta misma historia, alguien me dijo que efectivamente se habían puesto ya en marcha procesos de investigación científica para, digamos, conocer más profundamente este fenómeno que en aquella época se le puso el nombre de pausa terapéutica. ¿Es cierto, Miguel? Y Manolo, que estabas tú también muy activo en este tema en aquella época. Por tanto, es necesario someter este tipo de conocimiento a una metodología. Mi admirada Leonor Buendía, profesora de la Universidad de Granada, dice que el método es la forma de llevar a cabo una acción de manera estructurada y que, a diferencia de un suceso al que llegamos a conocer por puro azar y en el que las cosas han ocurrido de manera fortuita, trabajar con un método supone la existencia de un sistema de reglas o de un plan prefijado que conduce a un fin previamente propuesto. Es decir, una serie de reglas, plan prefijado, que conduce no a un fin que ya veremos, sino a un fin previamente propuesto. Son muchísimas las posibilidades metodológicas para llegar a conocer la verdad mediante este procedimiento. Para no marear, diré así a vuelo de pájaro que existen 3 grandes tradiciones de investigación, que de cada una de esas tradiciones de investigación se derivan una serie de metodologías básicas, que de cada una de esas metodologías básicas se derivan una serie de procesos de investigación o metodologías, y que de cada una de esas metodologías a su vez se derivan un montón de diseños particulares. A modo de ejemplo, desde la metodología positivista, el cuadro que aparece en pantalla, digamos a modo de ejemplo de la cantidad de posibilidades de investigación, y aún hay más que ahí no están, ¿no? Digamos, esas son las básicas desde el ámbito positivista para investigar. Con ello, igual pasa con la perspectiva cualitativa y pasa con la perspectiva crítica. ¿Qué quiero decir con eso aquí en este foro, en este momento? Que no
tenemos excusa para no investigar, que hay un montón de posibilidades, que hay pluralidad enorme de formas de hacer y de construir ciencia y que no tenemos excusa si no las ponemos en marcha. La fisioterapia, afortunadamente, es muy amplia y constituye un saber teórico y un saber aplicado. La fisioterapia, por tanto, tiene muchas posibilidades de investigación desde esa perspectiva y desde la otra perspectiva. A la hora de elegir un procedimiento para investigar, dependerá de una serie de cuestiones que nos plantearemos de manera previa. Naturaleza del tema, dimensión teórica o aplicada que le demos, interés que nos mueva a la investigación, finalidades que nos propongamos, contacto que tenga con otras disciplinas. Me van ustedes a permitir que beba un buchito de agua. La doctora Raquel Chillón investigó sobre la evolución que ha seguido la fisioterapia desde su institucionalización en 1957 hasta hoy, y en su estudio distingue que la fisioterapia en España en esta época ha pasado por tres grandes etapas. Una primera etapa de 1957 a 1980 que denomina técnica, una segunda etapa de 1980 hasta el 2000 que denomina profesional y una tercera etapa desde el 2000 hasta hoy que denomina científica. En esto la fisioterapia sigue el mismo camino que otras profesiones han seguido. Y el camino de estas etapas tiene una sola dirección, como indica la flechita esta que tienen ustedes a la derecha. No cabe volver atrás. Cuando ha alcanzado la etapa profesional, no cabe volver a la etapa técnica. No es bidireccional, tiene una sola dirección. Se va de la etapa técnica a la profesional y de la profesional a la científica y no hay vuelta atrás. Como no es posible que un adulto se meta en el vientre de su madre para nacer, no es posible volver atrás de una etapa a otra etapa. Vamos a hacer una breve reflexión, un breve análisis de lo que ha significado la fisioterapia en estas tres etapas, considerando cada una de las tres dimensiones que engloba el concepto fisioterapia. El concepto fisioterapia engloba tres dimensiones conceptuales. Una dimensión académica, una dimensión profesional y una dimensión científica, porque bajo el nombre fisioterapia, al menos en España, subyace un título académico, subyace una profesión y subyace un área de conocimiento o disciplina científica. Vamos a ver, pues, en cada una de estas tres etapas cómo se han considerado esas tres dimensiones. La primera etapa nace con la institucionalización, como se nos ha recordado, en 1957. En este momento, los estudios de fisioterapia se vinculan a la figura de un profesional que ya existía, el ayudante técnico sanitario, pero que también surge por la necesidad de adecuar la formación en esa época a la necesidad de técnicos que estén suficientemente cualificados para manejar el desarrollo económico y social que en ese momento estaba experimentando el país. El ayudante técnico sanitario es un profesional muy cualificado, bien cualificado, pero un profesional auxiliar. Y a él se vincula, cuando sale fisioterapia, y es un profesional más cualificado, se le añaden 2 años más de conocimiento, pero sigue siendo un ayudante. El fisioterapeuta, cuando nace académicamente, su título es un título de ayudante. Ayudante, naturalmente, hay que entender, del médico, no del rehabilitador, que no existía esa figura en aquella época. Bien, ¿qué significa esta primera etapa desde el punto de vista académico? Pues la fisioterapia está constituida por un conjunto de técnicas. Es una especie de cajón donde hay metidas muchas técnicas. El fisioterapeuta lo que hace es aprender esas técnicas para después aplicarlas. Prácticamente no existe el concepto disciplinar, es muy vago, muy difuso.
hay una percepción distorsionada de los contenidos disciplinares, de los objetivos profesionales, de los procedimientos de intervención. Está mezclado con el ATS, lo que es enfermería. No existen aspectos metodológicos ni epistemológicos. Y desde el punto de vista de la formación, los fisioterapeutas participan, pero participan como monitores. Desde el punto de vista profesional, el fisioterapeuta en este momento, en esta etapa, es un auxiliar del médico, es un aplicador de técnica, depende de la prescripción del médico e interviene solamente en un proceso de la atención al paciente. El paciente tiene una atención integral que lleva otro profesional y el fisioterapeuta en un momento determinado interviene para aplicar aquellos medios y agentes físicos, aquellas técnicas que ha aprendido y que aplica en un momento. Su función es tratar al paciente. Por otra parte, no existe tampoco el diagnóstico indicador de fisioterapia. Desde el punto de vista científico, ya nos lo ha dicho don Miguel Villafaina, ¿no? No se plantea la más mínima formación, el fisioterapeuta es a lo sumo consumidor, dependencia total de los conocimientos que generan otros, y, por tanto, imposibilidad de dar respuesta a los problemas que se plantean desde la profesión en la práctica asistencial diaria. 20 años después, en 1977, se integran en la universidad los estudios de ATS como diplomados en enfermería. En esa época los fisioterapeutas consideramos que habían pasado ya 20 años desde su institucionalización y que había llegado ya el momento de que los estudios de fisioterapia llegaran a esa madurez que se preconizaba. Hay algo que no he dicho, pero en las memorias de creación, esto es un dato que aportó también Miguel Villafaina en su momento, en las memorias de creación de los estudios de fisioterapia se dice que cuando los estudios alcanzaran su madurez, es decir, cuando el acervo de conocimiento llega a constituir una gran unidad autónoma con personalidad propia y características bien definidas, los fisioterapeutas organizados solicitarían al Ministerio unos estudios independientes. Pues bien, en el año 77 consideramos los fisioterapeutas que eso ya se había producido y que era necesario tener unos estudios independientes. En este momento quiero hacer un breve y sentido homenaje a Miguel Villafaina, a Manolo Cárdenas y a otros compañeros que nos acompañan de otras latitudes, Manolo López Viña, Juan Boluda, Juan José Merino, que ellos fueron artífices de primera mano de este importantísimo cambio que han transcurrido los años y que de manera general los fisioterapeutas no hemos sabido valorar el extraordinario significado de lo que aquello supuso en el año 1980, porque el fruto de ese trabajo, de estos pioneros que trabajaron en este sentido, fue que se creara una comisión interministerial con representantes del Ministerio de Educación y Ciencia, con representantes del Ministerio de Sanidad, con representantes de la Asociación Española de Fisioterapeutas, que trajo como consecuencia el decreto en 1980 de integración de los estudios de fisioterapia en la universidad, justificando esa integración precisamente en base a lo que ya se había dicho, el reconocimiento, la experiencia y la madurez alcanzada por los estudios de fisioterapia. Bien, ¿qué significa esta etapa profesional que yo diría que ha pasado casi de rositas? Que muchos fisioterapeutas, metámonos todos en el saco, no nos hemos enterado de las características que conlleva desde el punto de vista académico, sobre todo profesional y científico, esta etapa que se inicia en 1980. Desde el punto de vista académico queda claro el concepto disciplinar de la fisioterapia. Fisioterapia es una cosa y enfermería es otra, que todavía hoy hay reminiscencia, especialmente en las administraciones públicas, de un cierto lío entre estos dos ámbitos disciplinares, ¿no?
La fisioterapia se constituye como una unidad autónoma independiente. Se crea un área de conocimiento que es importantísimo, porque la ley define que el área de conocimiento es un campo del saber caracterizado por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de comunidades de profesores e investigadores nacionales e internacionales. Miren ustedes qué se consigue a partir de 1980. Desde el punto de vista académico, quedan claramente establecidos los contenidos disciplinares y los objetivos profesionales, como se puede ver por el Real Decreto de Directrices Generales Propias conducentes a los títulos de diplomado en fisioterapia. Por último, el fisioterapeuta participa ya en la formación de los fisioterapeutas como profesor. Es un profesor universitario con plena capacidad docente. Ya no es un monitor de prácticas, ya no es aquel que corrige dónde hay que poner la manita para allá y para acá, que también lo ha de hacer. Ahora se ha convertido en un mediador de la cultura profesional y científica de la fisioterapia. El fisioterapeuta profesor universitario es mediador entre la estructura conceptual de la fisioterapia, la cultura científica de la fisioterapia y las actitudes y los valores profesionales de la fisioterapia. ¿Y qué pasó aquí? ¿Se ha apagado esto? Sí, estoy tan entusiasmado que di donde no debía. Gracias. Entre este ámbito profesional y la estructura cognitiva y cultural del estudiante. Es mucho más que ser un monitor. Desde el punto de vista profesional, en esta etapa, el fisioterapeuta es ya un profesional independiente, es responsable del tratamiento que ejecuta. Yo recuerdo ya en esta etapa que hubo un problema en el hospital en el que yo trabajaba, llevaron el tema a juicio y a quien citaron por ese problema fue al fisioterapeuta. El juez consideró que el fisioterapeuta era el responsable del tratamiento. No citó al médico, no citó al auxiliar, no citó a nadie más que al fisioterapeuta como responsable del tratamiento. Afortunadamente no pasó nada porque no tuvo ninguna responsabilidad el fisioterapeuta no tuvo consecuencia en aquella situación que se dio, ¿verdad? Es decir, en esta etapa el fisioterapeuta es ya el responsable del tratamiento. Resuena todavía en mis oídos una frase del rector de la Universidad de Sevilla, allá por los años 90, que ante la insistencia de un determinado médico, cuyo nombre no voy a decir porque seguro que muchos lo conocéis, ante la insistencia del fisioterapeuta como ayudante del médico rehabilitador, el rector, que era de Derecho, se volvió y le dijo: oye, fulano, no lo digo con desprecio lo de fulano, es que no quiero decir el nombre. Oye, fulano, la universidad no forma ayudantes, la universidad forma profesionales. El fisioterapeuta ya desde el año 80 es un profesional autónomo, independiente, interviene en la atención integral al paciente. Su objetivo ya no es tratar al paciente en un momento puntual, su objetivo es tratar al paciente de manera integral en todo el proceso de atención fisioterapéutica y por tanto no interviene solo en tratar, sino en valorar, diagnosticar, diseñar el tratamiento, tratar al paciente, evaluar la eficacia del tratamiento que ha realizado e informar sobre lo que ha hecho y los resultados. Es mucho más. Esto desde el año 1980. Desde el punto de vista científico, esta etapa se caracteriza porque se entiende que el fisioterapeuta puede y debe investigar, pero no tiene acceso al doctorado y, por tanto, no se le reconoce la plena capacidad investigadora. Desde los estamentos profesionales y asistenciales sí que se comienza a fomentar la formación en investigación y aquellos que están interesados en doctorarse pues buscan vías alternativas, como antes nos ha comentado Miguel Villafaina, haciendo cosas
tan alejadas como biblioteconomía o humanidades o, qué sé yo, periodismo incluso, para poder llegar a doctorarse. También había que hacer un homenaje a estos compañeros valientes que fueron capaces de alejarse de su disciplina haciendo un extraordinario esfuerzo para poder volver a la disciplina y hacer y liderar los procesos de transformación y de investigación dentro y fuera de las universidades. En esta época comienzan ya los primeros programas que empiezan a admitir a fisioterapeutas a los doctorados, fisioterapeutas que además son licenciados en esa otra cosa, pero pueden hacer su proyecto de investigación en el ámbito de la fisioterapia. Y así llegamos a la etapa científica, que es en la que nos encontramos hoy. He puesto ahí el 2003, contraviniendo a la doctora Raquel Chillón, que lo pone en el 2000. Realmente no hay una línea estanca que divida, ¿no? En este momento se está entrando ya en la etapa científica y simplemente he querido poner la fecha de 2003 porque es cuando se produce el documento marco sobre la integración del sistema universitario español en el espacio europeo de educación superior, donde sí se recoge que todos los títulos españoles tendrían el mismo rango y, por tanto, es un elemento clave a partir del cual se construye lo que hoy es el título de grado en fisioterapia. ¿Qué características tiene ya esta etapa desde el punto de vista académico? El título de grado es el mismo, tiene exactamente el mismo nivel académico que cualquier otro título universitario. Derecho, psicología, medicina, veterinaria, etc. Queda absolutamente clara, recogida la orientación profesional que se hace por adquisición de competencias. Queda abierto y franco los programas de doctorado a los fisioterapeutas, no ya a los graduados, incluso a los diplomados. Doña María Teresa, lo conseguimos, ¿verdad? Trabajamos en este ámbito. Es decir, no hay excusa. Los fisioterapeutas, profesores universitarios, ya son también profesores al mismo nivel que cualquier otro profesor de cualquier otra titulación. Desde el punto de vista profesional, adquiere una enorme relevancia el mundo profesional en el mundo académico. La formación se realiza, como hemos dicho, desde el perfil profesional, basada en competencias. Se reafirma la profesión de fisioterapeuta como independiente, sustentada por una disciplina científica, y hay una normalización del nivel profesional respecto de los países más avanzados de Europa. Desde el punto de vista científico, ¿qué está pasando? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar? Yo preveo, ahora que ya me toca la jubilación y retirarme, preveo que va a haber un desarrollo exponencial, porque lo estamos viendo ya en su inicio, de la fisioterapia como disciplina científica. El título de fisioterapia ya da acceso al grado de doctor y, por tanto, los fisioterapeutas pueden, ya lo están haciendo, dirigir proyectos de investigación. En el desarrollo de la fisioterapia en esta etapa científica, la construcción del conocimiento científico como base para la praxis asistencial es el único camino posible que puede seguir la fisioterapia. No hay otro camino. Aquellos que se dedican exclusivamente a la práctica asistencial, miren ustedes, no hay otro camino. Si quieren ustedes ofrecer una práctica asistencial de calidad, tiene que estar basada en la evidencia científica, pero no necesariamente en la que hagan otros, en la que construyan ustedes. Cada uno de los fisioterapeutas tiene que construir, tiene que ser agente de cambio, tiene que ser agente investigador, generador de conocimiento, allí donde te encuentres, en tu centro de salud, en el hospital, donde ejerzas, en el colegio, donde ejerzas tu trabajo como fisioterapeuta. Es verdad que hay dos características que atraviesan todas las etapas y todas las dimensiones, que es una, la colocación de trabas y obstáculos. También se ha mencionado antes. Tanto las administraciones públicas como aquellos que detentan el poder en función de su posición histórica ponen trabas, ponen zancadillas
ponen minas por el camino a los fisioterapeutas que quieren prosperar. Pero también tenemos que reconocer que hay otra característica, que es la resistencia al cambio, también de las administraciones, pero también metamos el dedo en nuestro corazoncito, y también los fisioterapeutas tenemos cierta resistencia al cambio. Por tanto, aquí quiero yo apelar a la condición de cada fisioterapeuta aquí presente y a donde pueda llegar este mensaje, para que ponga en marcha procesos de construcción científica del conocimiento, porque, como ya he dicho antes, somos los más capacitados para desarrollar y sistematizar los conocimientos, porque estamos en el campo, porque vivimos los problemas y, por tanto, tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de hacerlo, y si no tenemos la capacidad, tenemos que exigir formación para tener esa capacidad, porque investigar en el ámbito clínico es una obligación de todo fisioterapeuta, pero no solamente una obligación moral, es una obligación también legal. La ley te obliga a que investigues y a que trabajes sobre la base de la fundamentación científica de la práctica profesional. Miren ustedes, el Real Decreto que antes he aludido, donde se recogen los estatutos del Consejo General de Colegios de Fisioterapia, es un Real Decreto, es una ley, es de obligado cumplimiento para todos los españoles. Y allí se dice que las funciones asistenciales del fisioterapeuta derivan directamente de la misión, etcétera, etcétera, que está ahí escrito. Sentido de la responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los usuarios, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia profesional y solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales. Las funciones asistenciales del fisioterapeuta se llevan a cabo con solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales. Es una obligación legal. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias dice que el ejercicio de las profesiones sanitarias, el ejercicio de la fisioterapia, se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley, etcétera, etcétera. Se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica. Es decir, que hay una exigencia legal de autonomía técnica y de autonomía científica. En relación con el primer decreto, te pregunto, ¿es sólida la fundamentación objetiva y científica de tus intervenciones profesionales? ¿O sigues instalado en el conocimiento cotidiano, ese que hablábamos, de la pausa terapéutica, etcétera? ¿Ejerces la práctica clínica de fisioterapia con plena autonomía técnica y científica? ¿O sigues actuando en tu práctica clínica diaria como un ayudante y consumidor de los conocimientos que generan otros? La única práctica clínica de fisioterapia aceptable es la que está fundamentada en el conocimiento científico. El desarrollo de esa cultura científica en la etapa que estamos ya y que tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? El desarrollo de esa cultura profesional de la fisioterapia como ámbito científico es algo que te concierne a ti, que concierne a cada uno de nosotros, que te concierne a ti. Por tanto, hoy quiero remover tu conciencia para que te pongas en marcha, para que no te quedes instalado en el conformismo, para que seas agente de cambio, motor de cambio allí donde estés, en la institución donde prestes tu trabajo, y empieces a poner en marcha conocimiento científico. Así lo veo yo. Muchas gracias.